Lo encontré esa mañana de domingo con la Biblia en las manos. Pero no era la nuestra. Sus ojos se llenaron de pánico cuando me vio parada en la puerta, como si hubiera cometido el peor de los pecados. Cerró el libro tan rápido que las páginas hicieron un sonido seco, como cuando se cierra una ventana antes de la tormenta. Y ese día dejé de reconocer al hombre con quien había compartido 43 años de matrimonio. ¿Sabes qué se siente cuando descubres que la persona que duerme a tu lado todas las noches ha estado viviendo una vida que tú no conoces? No es solo traición. Es como si te hubieran robado pedazos de tiempo que creías sagrados. Como si cada buenos días, mi amor, hubiera sido mentira. Yo estaba preparando el café, como todas las mañanas. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las plantas que cuido desde hace años. Todo parecía normal, todo parecía nuestro. Pero cuando subí a llevárselo a la cama, ahí estaba él, mi Ernesto, con 68 años a cuestas, leyendo una Biblia que no era la que usábamos para nuestro estudio familiar. Sus manos temblaron cuando me vio. Esas mismas manos que habían acariciado mi cara en nuestras noches de jóvenes, que habían bendecido la comida en nuestra mesa durante décadas, que habían sostenido a nuestros hijos cuando eran pequeños. Ahora temblaban de miedo. ¿Qué es eso, Ernesto?, le pregunté, con una voz que yo misma no reconocí. Él balbuceó algo sobre un amigo que se la había prestado, algo sobre curiosidad, algo sobre no es nada importante, mi vida. Pero yo ya había visto la portada. Ya había visto las marcas de uso, las páginas dobladas, las anotaciones escritas con su propia letra. ¿Y sabes qué fue lo peor? No fue la mentira. Fue darme cuenta de que llevaba meses llegando tarde a casa los miércoles. Fue recordar todas las veces que me dijo que tenía que ayudar a un vecino, que tenía citas médicas que nunca mencionaba antes, que necesitaba caminar solo para pensar. 43 años de matrimonio, y yo había estado viviendo con un extraño, pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó esa mañana de domingo. Esta historia comenzó cuando yo tenía 23 años. Y el 25, cuando nos conocimos en el Salón del Reino y pensé que había encontrado al hombre perfecto para servir a Jehová a mi lado. Ernesto tenía una sonrisa que iluminaba toda la congregación. Cuando daba sus discursos, las hermanas se quedaban calladas, pendientes de cada palabra. Era estudioso, dedicado, el tipo de hombre que una joven testigo sueña encontrar. Sus padres eran ancianos, su familia tenía una reputación impecable en la comunidad. Por cierto, ¿de dónde me estás escuchando tú? Me encantaría saberlo. Dímelo en los comentarios. Porque algo me dice que tú también sabes lo que es poner toda tu confianza en alguien. Nuestros primeros años fueron como un sueño. Nos casamos. En una ceremonia sencilla en el Salón del Reino, rodeados de hermanos que cantaron canciones del nuevo sistema y nos desearon una vida llena de bendiciones de Jehová. Yo usé el vestido blanco que había cosido mi madre, sencillo pero hermoso, sin escote ni encajes extravagantes, como corresponde a una sierva de Dios. Establecimos nuestro culto familiar desde la primera semana de casados. Todas las noches. Después de cenar, nos sentábamos en el pequeño sofá de nuestra sala y leíamos la Biblia juntos. Ernesto dirigía la oración, yo preparaba las preguntas para el estudio. Cuando llegaron nuestros hijos, primero María Elena, después Carlos, y finalmente mi pequeña Rosa, incorporamos el estudio familiar como si fuera tan natural como respirar. ¿Te imaginas lo que se siente crear un hogar donde Jehová está en el centro de todo? El olor del café en las mañanas se mezclaba con el sonido de las oraciones. Las conversaciones en la mesa siempre incluían versículos bíblicos. Los fines de semana estaban dedicados a la predicación, a las reuniones, a convivir con los hermanos. Yo cocinaba para las reuniones de servicio. Mis tamales se hicieron famosos en la congregación, y las hermanas siempre me pedían la receta. El secreto, les decía, es hacer todo con amor para Jehová. Y lo creía. Cada masa que amasaba, cada chile que desvenaba, cada hora que pasaba en la cocina preparando comida para los hermanos, lo hacía como un acto de adoración. Criamos a nuestros hijos en la verdad. Los llevábamos a todas las reuniones, incluso cuando estaban enfermos. La enfermedad del cuerpo no debe impedir que alimentemos el espíritu, decía Ernesto, y yo estaba completamente de acuerdo. Mis hijos aprendieron a dar sus primeros discursos antes de saber leer bien. María Elena fue pionera auxiliar a los 16 años. Carlos fue nombrado siervo ministerial antes de cumplir 25, éramos la familia ejemplo.
Cuando venían los superintendentes de circuito, casi siempre se hospedaban en nuestra casa. Yo preparaba las mejores comidas, mantenía la casa impecable, me aseguraba de que mis hijos estuvieran siempre presentables y listos para dar testimonio de cómo era crecer en un hogar testigo. Los vecinos nos respetaban. Sabían que no celebrábamos cumpleaños ni navidades, pero también sabían que podían contar con nosotros para cualquier emergencia. Cuando la señora Martínez se enfermó, yo fui quien le llevó comida durante 3 semanas. Cuando el hijo de los Rodríguez tuvo problemas con las drogas, Ernesto fue quien pasó horas hablando con él, sin juzgarlo, solo compartiendo amor cristiano. Recuerdo las noches cuando los niños ya dormían, y Ernesto y yo nos quedábamos despiertos hablando sobre el nuevo sistema. Planeábamos cómo sería nuestra casa en el paraíso, qué animales tendríamos, cómo sería ver resucitar a nuestros seres queridos. Sus ojos brillaban cuando hablaba de enseñar a los resucitados sobre Jehová, de cómo el mundo sería perfecto, sin dolor ni sufrimiento. Tú serás una excelente maestra en el nuevo mundo, me decía, acariciando mi cabello. Tienes el corazón más puro que conozco. Y yo le creía. Le creía cuando me decía que era la esposa que Jehová había elegido para él. Le creía cuando prometía que caminaríamos juntos hacia el paraíso. Le creía cuando oraba por nuestra familia, pidiéndole a Dios que nos mantuviera unidos en la fe hasta el final. Los años pasaron como páginas de un libro hermoso. Vi crecer a mis hijos en la verdad, vi a Ernesto ser nombrado anciano de la congregación, vi cómo nuestra reputación se fortalecía en la comunidad. Las hermanas me pedían consejos sobre cómo mantener un matrimonio cristiano feliz. Los jóvenes me preguntaban cómo había logrado que mis hijos permanecieran en la organización cuando tantos otros se alejaban. El secreto, les decía siempre, es el ejemplo. Los hijos no hacen lo que les dices, hacen lo que ven que haces. Pero había algo que yo no veía. O mejor dicho, había señales que elegí no ver porque amenazaban la perfección de la vida que habíamos construido. Ernesto comenzó a llegar tarde de las reuniones de ancianos. Al principio lo justifiqué. Eran tiempos difíciles para la congregación, había hermanos con problemas que necesitaban atención pastoral, él era un anciano responsable que no podía simplemente irse cuando otros necesitaban ayuda espiritual. Después comenzó a ausentarse los sábados por la mañana. Tengo que visitar a un hermano enfermo, me decía. Oh, el hermano Juárez necesita ayuda con unos arreglos en su casa. Yo empacaba su almuerzo con amor, le daba un beso en la frente y le decía, que Jehová te bendiga, mi amor. Luego vinieron las llamadas telefónicas que colgaba cuando yo entraba a la habitación. Las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando yo aparecía. Los papeles que guardaba rápidamente en cajones que antes siempre había mantenido abiertos para mí. Pero yo era una esposa cristiana sumisa. Había aprendido que cuestionar a mi esposo era cuestionar la autoridad que Jehová había establecido en nuestro hogar. Además, ¿cómo iba a dudar de un anciano de la congregación? ¿Cómo iba a sospechar? Del hombre que dirigía nuestro culto familiar todas las noches, ahora me doy cuenta de que el amor no debería requerir ceguera. Pero entonces, yo creía que confiar ciegamente era mi deber como esposa cristiana. Las sospechas comenzaron a crecer como maleza en mi corazón durante los meses que siguieron. Pequeñas cosas que mi mente trataba de explicar, pero que mi intuición ya no podía ignorar. Encontré un cuaderno en su chaqueta mientras la preparaba para lavar. Estaba lleno de anotaciones sobre versículos bíblicos, pero también había nombres que no reconocía, direcciones que no me sonaban familiares, y fechas de reuniones que no cuadraban con nuestro calendario de congregación. Cuando le pregunté, me dijo que estaba preparando una serie de discursos especiales para ayudar a hermanos que tenían dudas doctrinales. Son estudios muy complejos, me explicó, tomando el cuaderno de mis manos. No creo que te interesen, son temas muy profundos de teología. ¿Teología? En 40 años de matrimonio, Ernesto nunca había usado esa palabra. Nosotros hablábamos de la verdad, de lo que dice la organización, de lo que enseña el esclavo fiel. Pero, ¿teología? Esa era una palabra que usaban otras religiones. Las cenas se volvieron más silenciosas. Antes, Ernesto siempre tenía historias que contar sobre su día, sobre los hermanos que había visitado, sobre las experiencias edificantes que había presenciado. Ahora comía concentrado en su plato. Respondía mis preguntas con monosílabos, y se levantaba de la mesa tan pronto terminaba. Nuestro culto familiar comenzó a cambiar también. Sus oraciones se volvieron más genéricas, menos específicas. Antes oraba por hermanos particulares, por situaciones concretas de la congregación,
por necesidades específicas de nuestra familia. Ahora sus oraciones sonaban como si las estuviera leyendo de un guión. Y cuando estudiábamos, comencé a notar que evitaba ciertos temas. Si el artículo de la Atalaya hablaba sobre la autoridad de la organización, él lo leía rápido y pasaba al siguiente párrafo sin hacer comentarios. Si había preguntas sobre la generación de 1914 o sobre la gran muchedumbre, él me decía, ya sabemos todo esto, mi vida, mejor saltemos a la siguiente sección. Una noche, después de un estudio particularmente extraño, le pregunté directamente, Ernesto, ¿está todo bien contigo espiritualmente? Él se quedó callado por tanto tiempo que pensé que no había escuchado mi pregunta. Cuando finalmente me miró, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Culpa? Por supuesto que sí, me dijo, pero su voz sonaba hueca. ¿Por qué me preguntas eso? No sé, siento que estás distante. Como si tu mente estuviera en otro lugar durante nuestros estudios. Estoy bien, insistió, pero se levantó inmediatamente y se fue a la cocina. Solo tengo mucho trabajo en la congregación. Esa fue la primera de muchas conversaciones que terminaron con él escapándose de la habitación. Los miércoles se convirtieron en mi día de mayor ansiedad. Ernesto salía después del almuerzo y no regresaba hasta muy tarde. Al principio me decía que iba a estudiar con alguien que trabajaba turnos de noche y solo podía reunirse en horarios extraños. Después me dijo que estaba ayudando a un hermano con problemas maritales y que necesitaba mucho tiempo para darle consejo pastoral, pero las excusas comenzaron a no coincidir. Un día me dijo que había estado con el hermano Morales, pero cuando me encontré con la hermana Morales en el mercado y le pregunté cómo seguía su esposo de sus problemas, ella me miró confundida y me dijo que su marido estaba muy bien, que no tenía ningún problema. Otra vez me dijo que había estado en casa del hermano Jiménez ayudándolo a preparar un discurso. Pero el hermano Jiménez había estado toda la tarde en el hospital visitando a su madre enferma. Según me contó su esposa al día siguiente, las mentiras se multiplicaron como grietas en una pared. Pequeñas al principio, pero cada una debilitando la estructura de la confianza que habíamos construido durante décadas. Si alguna vez te han hecho sentir invisible como a mí, suscríbete. Tal vez este canal también pueda abrazarte como estas palabras me abrazan a mí. Comencé a sentir que estaba perdiendo la razón. ¿Era posible que el hombre que conocía desde hacía 4 décadas me estuviera mintiendo sistemáticamente? ¿Era posible que el anciano respetado de nuestra congregación estuviera viviendo una doble vida? Durante las reuniones en el Salón del Reino, yo lo observaba desde mi asiento. Ahí estaba él, dirigiendo la oración de apertura con la misma voz segura de siempre, leyendo las escrituras con la misma convicción, dando consejos a los hermanos jóvenes con la misma sabiduría que yo había admirado durante años, pero yo ya no podía concentrarme en las reuniones. Mi mente estaba constantemente tratando de resolver el rompecabezas de su comportamiento. ¿Dónde estaba realmente los miércoles? ¿Con quién hablaba en esas llamadas telefónicas susurradas? ¿Qué había en esos papeles que escondía tan cuidadosamente? Una noche, después de una reunión particularmente difícil donde había estado distraída todo el tiempo, la hermana González me abordó en el estacionamiento. Hermana Carmen, me dijo con voz preocupada, ¿está todo bien en casa? Últimamente la veo muy distraída durante las reuniones. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Se notaba tanto mi confusión? Otros hermanos habían observado mi estado emocional. Estoy bien, hermana, le respondí rápidamente. Solo tengo algunas preocupaciones familiares menores, pero esa noche, en la cama, me quedé despierta, mirando el techo mientras Ernesto dormía a mi lado. Su respiración era tranquila, regular, como la de alguien que no tiene nada que ocultar. ¿Era posible que todas mis sospechas fueran producto de mi imaginación? ¿Era posible que el estrés de los años me estuviera haciendo ver problemas donde no los había? Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho en 4 décadas de matrimonio, seguirlo, el miércoles por la tarde, después de que él se fue con su explicación habitual sobre ayudar a un hermano con estudios bíblicos. Esperé 15 minutos y salí detrás de él. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos los vecinos podrían escucharlo. Lo seguí manteniendo distancia, escondiéndome detrás de árboles y edificios como una detective de las películas que solíamos criticar por ser poco edificantes. Me sentía ridícula, pero también desesperada por entender qué estaba pasando con mi matrimonio. Lo vi caminar hacia el centro de la ciudad, lejos de cualquier casa de hermanos de nuestra congregación. Entró en un edificio que yo conocía bien. Era el lugar donde se reunía otra denominación cristiana, una iglesia que nosotros habíamos visitado años atrás para invitar a sus miembros a estudiar la Biblia con nosotros. Me quedé parada en la esquina opuesta, mirando la entrada del edificio,
sintiéndome como si el mundo se hubiera volcado de cabeza. ¿Qué hacía mi esposo, un anciano de la congregación de los Testigos de Jehová, entrando a una iglesia de otra denominación? Esperé 2 horas. Cuando finalmente salió, venía acompañado de varias personas que obviamente no eran testigos de Jehová. Había una mujer mayor que lo abrazó cariñosamente antes de despedirse, un hombre que le estrechó la mano con evidente respeto, y varios jóvenes que lo rodearon como si fuera su maestro favorito. Vi a mi esposo sonreír de una manera que no había visto en años. Sus ojos brillaban, su postura era relajada, parecía feliz. Genuinamente feliz, y en ese momento entendí que había estado viviendo con un extraño. No solo durante los últimos meses, sino posiblemente durante años. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Cada paso me acercaba a una confrontación que no sabía cómo manejar. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a explicar que lo había seguido como una esposa desconfiada? ¿Cómo iba a lidiar con la realidad de que mi matrimonio había estado construido sobre mentiras? Cuando llegué a casa, Ernesto ya estaba ahí, sentado en su sillón favorito, leyendo la atalaya como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu estudio bíblico?, le pregunté, dándole una última oportunidad de decir la verdad. Muy bien, respondió sin levantar la vista de la revista. El hermano está progresando mucho en la verdad, y ahí, en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Esa noche no dormí. Me quedé despierta junto a Ernesto, escuchando su respiración tranquila, mientras mi mente procesaba la magnitud de lo que había descubierto. No era solo que me había estado mintiendo sobre dónde pasaba sus miércoles. Era que había estado viviendo una vida completamente diferente, una vida en la que yo no existía. A las 5 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Preparé café y me senté en la mesa donde habíamos desayunado juntos durante más de 4 décadas. Mientras el sol comenzaba a entrar por la ventana, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a confrontarlo con la verdad. Cuando Ernesto bajó a desayunar, como todas las mañanas, yo ya estaba esperándolo con una taza de café y una expresión que él no había visto nunca antes. Buenos días, mi amor, me dijo, besándome la frente como siempre. Siéntate, Ernesto, le dije con una voz que no reconocí como mía. Necesitamos hablar. Algo en mi tono le hizo entender inmediatamente que era una conversación seria. Se sentó frente a mí, pero evitó mirarme a los ojos. Ayer te seguí, le dije sin preámbulos. Te vi entrar a la iglesia evangélica del centro. Te vi salir con personas que claramente no son testigos de Jehová. Te vi sonreír de una manera que no había visto en años. El color desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar alrededor de la taza de café. Carmen, ¿yo puedo explicar? No, lo interrumpí. No quiero explicaciones. Quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Desde cuándo has estado yendo ahí? ¿Qué has estado haciendo? ¿Y por qué has estado mintiéndome durante meses? Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que no iba a responder. Finalmente, levantó la vista y me miró con ojos llenos de lágrimas. Hace 8 meses, susurró. Comencé a ir hace 8 meses. ¿Por qué? Porque tenía dudas, dijo, y su voz se quebró. Dudas sobre algunas enseñanzas, sobre algunas políticas de la organización. Dudas que no podía expresar en nuestra congregación sin arriesgar mi posición como anciano, sin arriesgar nuestra reputación, sin arriesgar nuestra familia. ¿Qué tipo de dudas? Dudas sobre 1914. Sobre la generación que no pasaría. Sobre el comité judicial y cómo tratamos a los expulsados. Sobre la prohibición de las transfusiones de sangre. Sobre muchas cosas. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. No porque fueran dudas blasfemas, sino porque me daba cuenta de que mi esposo había estado luchando con estas preguntas durante meses, y había elegido compartirlas con extraños en lugar de conmigo. ¿Y encontraste respuestas en esa iglesia? Encontré hermanos que no me juzgaban por hacer preguntas, respondió. Hermanos que estudiaban la Biblia sin tener que filtrar cada versículo a través de las publicaciones de la organización. Hermanos que me permitían dudar sin amenazar con quitarme mis privilegios. ¿Y yo qué, Ernesto?, le pregunté, y mi voz comenzó a elevarse. ¿Acaso no soy tu hermana también? ¿Acaso no soy tu esposa? ¿Por qué no pudiste compartir tus dudas conmigo? Porque tenía miedo de decepcionarte, dijo, finalmente mirándome a los ojos. Porque sabía que tú eres más fuerte en la fe que yo. ¿Por qué tenía miedo de que me vieras como un apóstata? ¿Apóstata? Exploté. Ernesto, hemos estado casados por 43 años.
He criado a tus hijos, he apoyado tu ministerio, he sido tu compañera en todo. ¿De verdad crees que te habría condenado por tener dudas sinceras? No lo sé, admitió. Supongo que tenía miedo de averiguarlo. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Yo procesaba no solo su confesión, sino también la realización de que mi matrimonio había estado roto durante meses. Sin que yo lo supiera, ¿vas a dejar la organización? Le pregunté finalmente. No lo sé, respondió honestamente. Todavía estoy estudiando, todavía estoy buscando respuestas. Pero sí sé que no puedo seguir viviendo esta doble vida. No es justo para ti, no es justo para mí, y no es justo para la congregación. ¿Y qué propones que hagamos? Creo que deberíamos estudiar juntos, dijo, extendiendo su mano hacia la mía. Creo que deberíamos explorar estas dudas juntos. Como pareja, como lo deberíamos haber hecho desde el principio. Miré su mano extendida por largo tiempo antes de tomarla. 43 años de matrimonio no se descartan fácilmente, pero la confianza rota no se repara con un simple gesto. Está bien, le dije finalmente. Pero con condiciones. Nada más de mentiras. Nada más de vidas secretas. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos, completamente juntos. Acepto, respondió inmediatamente, y si vamos a estudiar con otras denominaciones, yo voy contigo. No más reuniones secretas, no más conversaciones a mis espaldas, por supuesto, y si al final decides que quieres dejar la organización, necesito tiempo para procesarlo. Esto no va a ser fácil para mí, Ernesto. Mi fe, mi identidad, mi comunidad, todo está conectado con ser testigo de Jehová, lo entiendo, dijo, apretando mi mano. Y si al final tú decides que no puedes seguir este camino conmigo, lo entenderé también. Esa conversación cambió todo entre nosotros. No fue fácil, de hecho, fue el comienzo de los meses más difíciles de nuestro matrimonio. Pero también fue el comienzo de la honestidad más profunda que habíamos experimentado como pareja. Y si tú también has tenido que hacer algo que te dolió, pero te devolvió la vida, suscríbete. No estás sola. Los meses que siguieron fueron como caminar por una cuerda floja emocional. Ernesto comenzó a llevarme a las reuniones de la iglesia evangélica, donde conocí a las personas que habían estado acompañándolo en su búsqueda espiritual durante todos esos meses que yo me sentí tan sola. Al principio me resistí. Era difícil sentarme en un lugar que toda mi vida había considerado como religión falsa, y escuchar enseñanzas que contradecían todo lo que había creído durante décadas. Pero también era difícil ignorar la sinceridad de las personas que conocí ahí, y la manera en que estudiaban las escrituras sin miedo a hacer preguntas difíciles. La hermana Estela, la mujer mayor que había visto abrazando a Ernesto, se convirtió en una amiga inesperada. Ella había sido católica durante 50 años antes de convertirse al cristianismo evangélico, así que entendía lo que significaba cuestionar décadas de creencias arraigadas. El cambio de fe no es traición, me dijo una tarde mientras tomábamos té en su cocina. Es crecimiento. Dios nos dio mentes para usarlas, no para mantenerlas cerradas por miedo, pero el proceso no era solo intelectual, era profundamente emocional. Cada doctrina que comenzaba a cuestionarse sentía como perder un pedazo de mi identidad. ¿Quién era yo si no era una testigo de Jehová? ¿Qué iba a pasar con mis amistades de toda la vida? ¿Cómo iba a explicarles a mis hijos que sus padres estaban explorando otras denominaciones cristianas? Las conversaciones en casa se volvieron intensas y frecuentes. Ernesto y yo pasábamos horas discutiendo versículos bíblicos, comparando lo que habíamos aprendido en la organización con lo que estábamos descubriendo en nuestros nuevos estudios. No siempre estábamos de acuerdo, y hubo momentos en que pensé que estas diferencias podrían terminar separándonos después de tantos años juntos, pero también hubo momentos de conexión profunda que no habíamos experimentado en años. Por primera vez en nuestra relación, estábamos explorando la espiritualidad como verdaderos compañeros, sin jerarquías, sin que uno tuviera que seguir ciegamente las convicciones del otro. El momento más difícil llegó cuando tuvimos que tomar la decisión sobre nuestra participación en la congregación. Era imposible seguir asistiendo a las reuniones y fingir que no teníamos dudas serias sobre muchas de las enseñanzas. Pero también sabíamos que alejarse significaría perder a la mayoría de nuestros amigos y enfrentar posibles medidas disciplinarias. Una noche, después de una reunión particularmente difícil donde el anciano presidente había dado un discurso sobre evitar la apostasía, Ernesto y yo nos sentamos en nuestro auto en el estacionamiento del Salón del Reino y supimos que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva.
No puedo seguir pretendiendo, me dijo Ernesto. No puedo seguir dirigiendo oraciones en reuniones donde se enseñan cosas en las que ya no creo completamente. Lo sé, le respondí. Yo tampoco puedo seguir levantando la mano para comentar sobre artículos que ya no me resuenan. ¿Estás lista para dar este paso conmigo? Me preguntó. Miré hacia el salón del reino donde habíamos pasado tantos años de nuestras vidas. Ahí habíamos conocido, nos habíamos casado, habíamos criado a nuestros hijos, habíamos formado amistades que creíamos eternas. Dejar. Todo eso se sentía como una pequeña muerte, pero también sabía que seguir viviendo una mentira sería una muerte más lenta y más dolorosa. Sí, le dije, tomando su mano. Estoy lista. Al día siguiente, Ernesto llamó al coordinador del cuerpo de ancianos y pidió una reunión. Le explicó honestamente que había desarrollado serias dudas doctrinales y que sentía que lo más ético era renunciar a sus privilegios mientras exploraba estas cuestiones. No mencionó la iglesia evangélica, eso habría complicado innecesariamente las cosas, pero fue completamente honesto sobre su crisis de fe. La reacción fue predecible pero devastadora. Los ancianos intentaron ayudarlo con varios estudios especiales. Cuando esto no funcionó, comenzaron las presiones sutiles. Después vinieron las presiones no tan sutiles. Finalmente, cuando quedó claro que Ernesto no iba a recapacitar, comenzó el proceso de alejamiento social que conocíamos tan bien pero que nunca habíamos experimentado desde adentro. Los hermanos que habían sido nuestros amigos durante décadas dejaron de visitarnos. Las invitaciones a reuniones sociales se detuvieron. Incluso nuestros propios hijos comenzaron a distanciarse, siguiendo las directrices de la organización sobre cómo tratar a quienes desarrollan tendencias apostáticas. María Elena fue la primera en confrontarnos. Llegó a nuestra casa una tarde, con lágrimas en los ojos y temblando de emoción. Papá, mamá, nos dijo, los ancianos me dijeron que ustedes están estudiando con otra religión. Por favor díganme que no es cierto. Ver a mi hija adulta suplicándonos que negáramos nuestra búsqueda espiritual fue uno de los momentos más dolorosos de todo el proceso. Porque entendía su posición, había sido criada para ver cualquier desviación de las enseñanzas de la organización como una traición no solo a Dios, sino a la familia. María Elena, le dije con todo el amor que pude transmitir. Tu papá y yo estamos estudiando las escrituras con más profundidad que nunca antes. Estamos buscando a Dios con sinceridad total, pero no con la organización de Jehová, respondió ella. Ustedes saben lo que esto significa. Saben que si continúan por este camino, yo no podré tener la misma relación con ustedes. Lo sabemos, hija, le dijo Ernesto. Y respetamos tu decisión. Pero también esperamos que respetes la nuestra. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos con María Elena durante muchos meses. Carlos fue menos directo pero igualmente distante. Simplemente dejó de llamar, de visitarnos, de incluirnos en los planes familiares. Rosa, nuestra menor, intentó mantenerse neutral durante un tiempo, pero la presión de la congregación y de sus hermanos mayores finalmente la llevó a elegir lados también. En el espacio de 6 meses, perdimos no solo nuestra comunidad religiosa, sino también a nuestros 3 hijos adultos. Hubo noches en que lloré hasta quedarme sin lágrimas. Hubo días en que me pregunté si habíamos hecho lo correcto, si valía la pena sacrificar las relaciones más importantes de nuestras vidas por lo que algunos podrían considerar diferencias doctrinales menores, pero también había algo nuevo. Creciendo en nuestra relación que nunca antes habíamos experimentado, una intimidad espiritual basada en la honestidad total. Por primera vez en nuestro matrimonio, podíamos compartir cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier descubrimiento, sin miedo al juicio o a la condena. Nuestros estudios bíblicos en casa se volvieron más ricos y profundos que nunca. Sin tener que filtrar cada versículo a través de las interpretaciones de la organización, descubrimos capas de significado en las escrituras que nunca habíamos notado. Ernesto desarrolló una comprensión de la gracia divina que transformó no solo su fe, sino su manera de relacionarse conmigo y con el mundo. La iglesia evangélica que habíamos comenzado a frecuentar se convirtió en nuestra nueva familia espiritual. Al principio me costó trabajo adaptarme a su estilo de adoración, las canciones con instrumentos musicales, las oraciones espontáneas, la libertad de expresión emocional durante los servicios. Todo era tan diferente a la formalidad controlada de las reuniones en el Salón del Reino, pero gradualmente comencé a apreciar la autenticidad de estas experiencias. No había performances ensayadas ni comentarios prescritos. Las personas compartían sus luchas reales, sus victorias genuinas, sus preguntas honestas sobre la fe. El pastor Miguel, un hombre de unos 50 años que había estudiado teología formalmente, se convirtió en un mentor importante para ambos.
A diferencia de los ancianos de nuestra antigua congregación, él no pretendía tener todas las respuestas. Mi trabajo, nos decía, no es decirles qué pensar sobre Dios, sino ayudarles a desarrollar una relación personal con Él. 1 año después de nuestra salida de la organización, algo inesperado sucedió. Rosa, nuestra hija menor, nos llamó una tarde y pidió venir a visitarnos. Cuando llegó a nuestra casa, se veía nerviosa pero decidida. Mamá, papá, nos dijo, he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado este año. Y creo que necesito entender mejor por qué tomaron esta decisión. Esa conversación se extendió durante 4 horas. Rosa hizo preguntas profundas sobre nuestras dudas, sobre lo que habíamos descubierto en nuestros estudios, sobre cómo nos sentíamos siendo desasociados de la comunidad que había sido nuestro mundo entero. Al final de la conversación, nos sorprendió con una confesión. Yo también he tenido dudas, nos dijo. Especialmente sobre cómo la organización trata a las personas que hacen preguntas. He visto cómo trataron a ustedes, y no me parece que sea amor cristiano. No esperábamos que Rosa tomara la misma decisión que nosotros. Cada persona debe encontrar su propio camino espiritual. Pero el hecho de que estuviera dispuesta a mantener una relación con nosotros a pesar de las presiones de la organización fue un regalo que no habíamos esperado. María Elena y Carlos continuaron manteniendo su distancia, y eso siguió doliendo profundamente. Pero aprendí que no podía controlar las decisiones de mis hijos adultos, por muy equivocadas que me parecieran. Mi trabajo como madre era amarlos incondicionalmente, aun cuando ellos no pudieran hacer lo mismo conmigo. 2 años después de nuestra transición, Ernesto y yo celebramos nuestro 45º aniversario de bodas. No fue la celebración que habríamos imaginado cuando éramos jóvenes, no hubo hermanos de la congregación, no hubo discurso sobre el matrimonio cristiano según las enseñanzas de la organización. En lugar de eso, fue una celebración íntima. Con Rosa y su familia, con algunos miembros de nuestra nueva iglesia, y con Estela, quien se había convertido en la hermana mayor que nunca había tenido. Ernesto me dio un regalo que nunca olvidaré, una Biblia nueva con una inscripción que decía, para Carmen, mi compañera en la búsqueda de la verdad. Gracias por tener el valor de caminar conmigo hacia lo desconocido. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, le pregunté algo que había estado en mi mente durante meses. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber comenzado esta búsqueda que nos costó tanto? Él se quedó pensativo por un momento antes de responder. Me arrepiento del dolor que les causamos a nuestros hijos, dijo. Me arrepiento de haber mentido durante tantos meses. Me arrepiento de no haber confiado en ti desde el principio. Pero no me arrepiento de buscar una relación más auténtica con Dios, y no me arrepiento de haber encontrado una intimidad contigo que nunca antes habíamos tenido. Su respuesta reflejaba exactamente mis propios sentimientos. Han pasado 5 años desde aquella mañana de domingo cuando lo encontré con la Biblia extraña en las manos. 5 años desde que mi mundo se volcó de cabeza y tuve que reconstruir mi comprensión de la fe, el matrimonio, la familia, y yo misma. ¿Ha sido fácil? No. Hemos perdido relaciones que creíamos permanentes. Hemos tenido que enfrentar preguntas sobre nosotros mismos que preferíamos no explorar. Hemos vivido el dolor de ser considerados traidores por personas que una vez nos respetaron profundamente. ¿Ha valido la pena? Esa es una pregunta compleja. Algunos días, cuando extraño especialmente a María Elena y Carlos, cuando veo fotos de mis nietos en las redes sociales en lugar de tenerlos en mis brazos, la respuesta no es clara, pero la mayoría de los días. Cuando veo la paz en los ojos de mi esposo, cuando siento la libertad de hacer preguntas difíciles sin miedo, cuando experimento una relación con Dios basada en amor en lugar de temor, sé que tomamos la decisión correcta para nosotros. No estoy tratando de convencer a nadie de que siga nuestro camino. La fe es profundamente personal, y lo que funcionó para nosotros puede no funcionar para otros. Pero sí creo que todos merecemos la oportunidad de buscar a Dios con honestidad total, sin miedo a las consecuencias sociales de hacer preguntas sinceras. También he aprendido que el amor verdadero, ya sea hacia Dios, hacia un esposo, o hacia los hijos, a veces requiere decisiones difíciles que otros no van a entender. Que la lealtad más profunda no siempre es la que se ve más fácil desde afuera. Miro hacia atrás a aquella mujer que se despertó esa mañana de domingo hace 5 años, la mujer que había construido su identidad entera alrededor de ser una testigo de Jehová ejemplar, y siento compasión por su confusión y su dolor. Pero también me siento orgullosa de su valor para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Hoy, a los 70 años, soy una mujer diferente. Más sabia, espero. Más compasiva, ciertamente. Más libre de vivir mi fe de manera auténtica.
Definitivamente, Ernesto y yo seguimos estudiando las escrituras juntos todas las noches, como hemos hecho durante casi 5 décadas. Pero ahora nuestras conversaciones están llenas de preguntas, de descubrimientos, de la emoción de explorar juntos los misterios de Dios sin tener que llegar a conclusiones predeterminadas. Rosa viene a visitarnos regularmente, y aunque ha decidido mantener su membresía en la organización, respeta nuestro camino y nosotros respetamos el suyo. Sus hijos, nuestros nietos, nos conocen como abuelos que aman a Dios profundamente, aunque de manera diferente a la que ellos han aprendido. María, Elena y Carlos siguen distantes, pero mantengo la esperanza de que algún día el amor familiar pueda superar las barreras doctrinales. Mientras tanto, oro por ellos todos los días y mantengo abierta la puerta de mi corazón. Si esta historia tocó alguna parte de tu alma, no te vayas sin dejar tu compañía. Suscríbete y quédate para el próximo relato. ¿Sabes qué he aprendido en estos 5 años? Que Dios es más grande que cualquier organización humana. Que la verdad no teme a las preguntas honestas. Que el amor auténtico no requiere conformidad ciega. Y que nunca es demasiado tarde para tener el valor de ser quien realmente eres, aun cuando eso signifique decepcionar a personas que esperaban que fueras alguien más. Hay noches en que me siento en mi cocina, tomando el mismo café de siempre, mirando por la misma ventana por la que he mirado durante décadas, y me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado a Ernesto con esa Biblia extraña. Si hubiéramos seguido viviendo la vida que habíamos construido, cómoda pero fundamentalmente deshonesta, probablemente habríamos mantenido nuestras amistades, nuestro estatus en la congregación, la cercanía con nuestros hijos. Habríamos envejecido siendo respetados como el matrimonio ejemplar que siempre fuimos considerados, pero también habríamos envejecido sin conocernos realmente. Sin saber cómo era compartir nuestras dudas más profundas, nuestros miedos más íntimos, nuestras búsquedas más auténticas, y eso, creo, habría sido la tragedia más grande de todas. Así que cuando me preguntan si me arrepiento, mi respuesta es clara: me arrepiento del dolor, pero no me arrepiento del crecimiento. Me arrepiento de las relaciones perdidas, pero no me arrepiento de la autenticidad ganada. Me arrepiento de las lágrimas derramadas, pero no me arrepiento de la libertad conquistada, porque al final del día, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que tuvo el valor de elegir la verdad sobre la comodidad. Una mujer que eligió el crecimiento sobre la seguridad. Una mujer que eligió ser auténtica, aun cuando eso significara estar sola, y resulta que no estoy sola después de todo. Tengo a Ernesto, más presente y honesto de lo que había estado en décadas. Tengo a Rosa y sus hijos. Tengo una nueva familia espiritual que me acepta con todas mis preguntas y dudas. Tengo una relación con Dios que se basa en amor genuino en lugar de temor condicionado. Tengo mi historia. Esta historia. La historia de una mujer que pensó que había perdido todo cuando descubrió el secreto de su esposo, pero que en realidad encontró algo que nunca supo que le faltaba: la libertad de ser completamente auténtica en todas sus relaciones, especialmente con Dios. ¿Y sabes qué? Eso es más de lo que tenía antes de aquella mañana de domingo cuando todo cambió. A veces las crisis más grandes de nuestras vidas son en realidad invitaciones disfrazadas. Invitaciones a convertirnos en versiones más verdaderas de nosotros mismos. Invitaciones a experimentar niveles más profundos de intimidad y autenticidad. No todos aceptan esas invitaciones. Es más fácil quedarse con lo conocido, por imperfecto que sea. Es más seguro mantener el status quo, por insatisfactorio que resulte, pero para aquellos que tienen el valor de aceptar la invitación, que tienen el valor de caminar hacia lo desconocido en busca de algo más auténtico, hay recompensas que no pueden imaginarse desde la seguridad de lo familiar. Esa es mi historia. La historia de una mujer de 70 años que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que nunca es demasiado tarde para tener el valor de hacer las preguntas difíciles y vivir con las respuestas, por inconvenientes que sean. Y si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí en mi relato, quizás tú también tienes el valor de aceptar tu propia invitación al crecimiento, por disfrazada que esté, por incómoda que parezca, porque la vida auténtica, he aprendido, siempre vale más que la vida segura, y eso, querido, es lo más importante que una abuela de 70 años puede decirte.